Estamos de vuelta en Observatorio en este programa especial desde las oficinas del secretario federal de Energía, el licenciado Pedro Joaquín Caldwell, con quien conversamos acerca de la iniciativa en materia energética que presentó el titular del Ejecutivo Federal. Señor secretario, ha mencionado usted en distintos momentos la necesidad de que las empresas energéticas públicas mejoren su eficiencia, sean capaces de competir. Una duda que me surge, un interrogante que le planteo ahora es, ¿podríamos estar pensando en más de una empresa pública que haga lo que hasta ahora ha hecho Pemex? ¿Estaríamos pensando en algunas otras entidades paraestatales o empresas de propiedad pública realizando actividades de exploración y extracción? Pues en este momento no, pero podría presentarse el caso ya en la aplicación de la reforma de que el propio Pemex formara algún tipo de asociaciones, unas nuevas empresas asociándose con otras eh, empresas del mundo. Yo creo que en el caso de nuestras empresas públicas debemos exigirles mucho y esforzarnos en hacerlas más eficientes. Si una empresa privada pierde dinero, pues, pierden los socios. Si una empresa pública pierde el Estado mexicano y pierden todos los contribuyentes en este sentido. Y una manera de que Pemex sea todavía mucho más eficiente, yo creo que es quitándole las ataduras regulatorias que tiene. Pemex tiene camisas de fuerza regulatoria, tiene toda la regulación propia de un organismo público descentralizado, porque eso es su naturaleza jurídica actualmente. Y bueno, no se le permite asociarse. Esto es insólito, ¿no? Muy pocas empresas del mundo petroleras, sean incluso las estatales, se les impide asociarse. Por ejemplo, la rica experiencia noruega que visité como parte de la etapa previa al diseño de la reforma, nos decían, aquí nunca nuestra empresa estatal va sola a las aguas profundas, por ejemplo, nunca. Siempre procuramos hacer consorcios, hacer alianzas, porque de esta manera compartimos los riesgos, ganamos tecnología, compartimos la inversión, y nos protegemos incluso de desastres ambientales como el que pasó en el Golfo de México. El, una de las particularidades de Pemex, además del pesado corsé regulatorio que usted describe, tiene que ver también con la extracción de recursos fiscales. El informe que yo mencionaba hace un momento de Pemex para los inversionistas que publicó el mes pasado, en agosto de 2013, daba cuenta de que antes de derechos y de impuestos, el año pasado la suma de recursos, descontando los costos de operación que había obtenido favorablemente, rondaba los 70,000 millones de dólares. Y después de pagar sus obligaciones al fisco mexicano, después de vérselas con la Secretaría de Hacienda, le quedaron de esos 70,000 millones 200 millones de dólares. Es decir, pagó 69,000 y tantos millones de dólares. ¿Cómo puede Pemex plantearse la competencia frente a estas grandes empresas, estos grandes consorcios internacionales, si le seguimos cargando el 35% del gasto público a los recursos que nos da? Es cierto los datos que usted menciona. Yo los complementaría con que si bien el gobierno, el fisco, toma todas esos gravámenes de Pemex, después vía presupuesto hay un retorno de la inversión. Y el retorno de la inversión que hubo para particularmente exploración, ha habido un crecimiento en los últimos años y el año pasado el gobierno le retornó solo para exploración como 274,000 millones de pesos a Pemex para que haga estos trabajos de exploración. Y esa cantidad de dinero no fue suficiente para parar la declinación de los campos.
lo cual nos está indicando que aun cuando ha habido este crecimiento, no, no es suficiente solo la inyección de recursos, sino que se requiere también de otro tipo de alianzas y de otro tipo de tecnologías también para poder incrementar el volumen de extracción y recuperar lo que hemos perdido en estos años. El régimen fiscal de Pemex es el más alto del mundo, ciertamente. No solamente por la tasa del impuesto sobre la renta, sino sobre todo por lo que se conoce en el argot como el cost cap, que es el costo de lo que puede deducir como costos la empresa, que es solo de $6.50. Entonces, cuando Pemex va o extrae petróleo de campos como Chicontepec, que es mucho más caro, no puede hacer este tipo de deducciones. En la reforma fiscal que se ha propuesto por el presidente Peña Nieto, se está estableciendo que este costo de deducción ya pueda ser el real y no un costo establecido meramente en la ley. Varíe según el tipo de campo, aunque no pueda deducirlo todo de un jalón en el mismo año, aunque sea de manera diferida, pueda Pemex ir deduciendo esos costos. Amén de que hay otro tipo de régimen fiscal que va a permitir al Estado tener una nueva relación con Pemex, ya no desde la óptica del Estado recaudador, sino el Estado propietario de la empresa. En efecto, cuando uno ve estos números, cuando ve lo que Pemex debe de entregar por realizar sus actividades al sector fiscal de nuestro país, entienden que hay un problema microeconómico de eficiencia que tiene que ver con este peso, pero al mismo tiempo tenemos la dimensión macroeconómica de la dependencia de nuestras finanzas públicas respecto a la renta petrolera. En la iniciativa de reforma hacendaria y social que acaba de presentar el secretario Videgaray, por supuesto en representación del titular del Ejecutivo, se estima que de aprobarse los nuevos gravámenes, la eliminación de las deducciones, de prácticas como la consolidación fiscal, estaremos para el año que entra aumentando la recaudación en 1.4% del PIB y en 3% hacia el final del sexenio. Esto quiere decir que básicamente vamos a seguir dependiendo de la renta petrolera, porque además hay compromisos de gasto social que no había, tales como la pensión universal para los mayores de 60 años que no tienen otro tipo de cobertura y el seguro de desempleo para los trabajadores formales. No se vuelve un dique el tener estos objetivos de recaudación adicionales a la posibilidad de cambiar de fondo el régimen fiscal de Pemex. Bueno, Pemex va a tener que transitar por un periodo de transición en su régimen fiscal. De hecho, va a vivir con un régimen fiscal dual. Va a estar vigente el antiguo para lo que son sus explotaciones, digamos, convencionales, y en la medida en que Pemex vaya mutando o desarrollando un nuevo régimen fiscal en los contratos de utilidades compartidas, esto le va a permitir gozar de mayor liquidez. El nuevo régimen contempla, primero en la etapa de exploración, un impuesto en función del tamaño del yacimiento que se le haya asignado a Pemex, de la superficie del yacimiento, ya sea marítimo o sea terrestre. Ya que entre a la etapa de exploración, habrá un pago de una regalía al Estado que oscilará entre el 5 y el 10% de la producción. Después vendrá la utilidad compartida para el Estado mexicano, que en el caso de Pemex nunca será menor del 30% para el Estado. Después, sobre su utilidad, pagará una tasa de impuestos sobre la renta en promedio internacional, alrededor del 70%, y el momento decisivo, que es el que va a determinar la cantidad de capital que Pemex logre retener, va a ser la toma de utilidades por parte del Estado. Cuando el Estado actúe
como el dueño de la empresa y la Cámara de Diputados determine qué porcentaje de las utilidades de Pemex se quedan para reinversión y qué porcentaje se toma para el presupuesto de egresos. En el caso de avanzar la propuesta presidencial, se ha hablado de los contratos a la medida con las empresas privadas que vengan a realizar estas actividades de exploración, extracción. ¿Tendrían un trato distinto al de Pemex desde el punto de vista fiscal? Salvo en el que la utilidad compartida, parejo? En el caso de Pemex, el Estado tendrá que ajustarse con base en una licitación internacional. El régimen fiscal es el mismo, será el mismo para las empresas que vengan a invertir acá. Déjeme decirle que con un régimen fiscal de Pemex, digamos, parecido al que tiene Petrobras, por ejemplo, en Brasil, Pemex dispondría entre 10,000 y 12,000 millones de dólares adicionales a lo que el Estado le retribuye vía presupuesto de egresos. Y las necesidades de inversión en el sector hidrocarburos en México superan los 60,000 millones de dólares anuales. Esta es una de las razones por las cuales necesitamos que venga la inversión privada, no a sustituir a la inversión pública, pero sí a complementarla. En el caso de Petrobras, ya que usted lo menciona, donde se pueden dar, se practican actividades compartiendo inversión, riesgo y utilidad con empresas privadas, extranjeras. Quizá la gran diferencia es que Petrobras no es el responsable de aportar 1/3 de los recursos públicos. En Brasil la presión fiscal, el porcentaje de tributos respecto al PIB anda cerca del 30%, nosotros ingresos tributarios solo el 11%. No es muy complicado plantearle estas reformas a Pemex sin antes identificar de dónde van a salir los recursos tributarios para reemplazar los de Pemex. Bueno, estos recursos prioritarios yo creo que van a salir en parte de la reforma hacendaria que está ahora en curso ante el Congreso. Y 3%, el nuevo si bien modelo, nos va. Y el nuevo modelo petrolero va a incrementar la renta petrolera del Estado, porque vamos a tener mucho mayor capacidad de extracción. Entonces, va a haber más ingresos para el Estado por concepto de las actividades de los hidrocarburos. Usted refería que hay varias iniciativas sobre la mesa a consideración del Congreso, y hablando precisamente de la situación fiscal de Pemex y de su libertad para tomar decisiones, la propuesta del PRD que presentó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con toda claridad dice autonomía presupuestal y de gestión, e incluso que el secretario de Hacienda salga del Consejo de Pemex. ¿Cuál es su opinión sobre esta propuesta? Nosotros encontramos algunas coincidencias con la propuesta del ingeniero Cárdenas y del PRD. Hay, por ejemplo, coincidencia en el en el cambio del régimen fiscal, aunque probablemente en su contenido existan matices que habrá que discutirse en el Congreso. Coincidimos en que hay que cambiarlas, el actual sistema de subsidiarias, y comprimirlas en unas solas o dos divisiones entre lo que es la extracción, una la extracción y la exploración y otra para lo que es la transformación industrial. Coincidimos en que hace falta un régimen de más transparencia y rendición de cuentas en Pemex. En el tema yo no creo que sea necesario que salgan los funcionarios públicos del Consejo de Administración de Pemex. Yo creo que la presencia de funcionarios de la Secretaría de Hacienda en el Consejo de Administración ayuda a que exista una mejor coordinación entre la política de Pemex, sus plan de negocios, y la política económica que lleva a cabo el gobierno. O sea, vamos a pasar todavía un periodo de transición en México donde vamos a tener una gran dependencia de las finanzas públicas de la renta petrolera.
Me parece que en este periodo de transición, si bien hay que darle más autonomía de gestión a Pemex, no al grado de que se sustraiga la participación de funcionarios hacendarios. Muy bien, permítame hacer una pausa para regresar a nuestro último bloque de conversación. Estamos, ya lo ve, entrevistando, escuchando los puntos de vista del secretario de Energía del Gobierno Federal, Pedro Joaquín Caldwell, quien nos recibe a TV UNAM en sus oficinas de la Secretaría de Energía. Volvemos en unos segundos, quédese aquí en Observatorio de TV UNAM.